Sí, sí, pues ya empezamos los dos, sí, ya de una vez, pues. Ya. Y la Adelante. doctora Daniela Torres, ¿no? Va a hacer la presentación. Sí, ¿ya empezó? Sí. Sí, Daniela, por favor. Ya. Buenas noches con todos. Continuando con el curso de Fundamentos de la Oftalmología, organizado por el Instituto Nacional de Oftalmología, para el día 2 de febrero, tenemos el tema de embriología del cristalino a cargo de la doctora Claudia Soto Hidrogo, que es residente de primer año, que ha elaborado su tema con el asesoramiento del doctor Jorge Ruiz Orrego, que es staff del Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva. Adelante, Claudia. Ya podrías empezar tu presentación. Gracias, buenas noches. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo. Buenas noches con todos. El tema del día de hoy a desarrollar es embriología del cristalino. Continuando con el cronograma que ya se había comentado el día de ayer, vamos a empezar con las regiones específicas del desarrollo del globo ocular. Entonces, como objetivos para esta charla, tenemos en primer lugar que debemos conocer cómo es el desarrollo del cristalino y cómo se desarrollan sus componentes durante esta etapa prenatal. Asimismo, con qué estructuras se va a interrelacionar el cristalino durante su desarrollo. Vamos a conocer los principales genes que participan en el desarrollo del cristalino y así también vamos a mencionar algunos efectos congénitos que se asocian a alteraciones durante el desarrollo. En primer lugar, vamos a tener que el cristalino se va a desarrollar a partir de lo que es el ectodermo superficial, que en la imagen lo vemos representada por esta línea celeste que vemos acá. Hacia los 25 días ya el neuroectodermo, que está representado por esta línea amarilla de células que vemos aquí, ya se ha diferenciado en lo que es la vesícula óptica, una evaginación como vemos acá, la cual se va a encontrar subyacente a lo que es el ectodermo superficial. Entonces, hacia los 27 a 29 días vamos a ver que el ectodermo superficial va a iniciar a diferenciarse. Sus células que eran cúbicas van a empezar a volverse cilíndricas y se va a producir un engrosamiento denominado placoda cristaliniana. Asimismo, tenemos que en el centro va a presentar una pequeña depresión, como vemos aquí, la cual se va a denominar fosa cristaliniana. Y vemos también que la vesícula óptica va a empezar a invaginarse conjuntamente con la placoda del cristalino. Entonces vemos acá cómo se van imaginando y esto va a conllevar una serie de señalizaciones, tanto expresión de genes como secreción de factores de crecimiento a nivel del ectodermo superficial como de la vesícula óptica, ¿no? Que en este caso ya sería lo que es el cáliz óptico. Asimismo, implica una diferenciación de la morfología de las células, ya que los ápices que se encuentran en esta región van a tender a contraerse para poder invaginarse. Hacia los 33 días, entonces tenemos que ya la invaginación ha sido completa y esta estructura se ha separado totalmente del ectodermo superficial y se le va a denominar vesícula cristaliniana. La vesícula cristaliniana se va a encontrar, como vemos acá, dentro de la cavidad que forma el cáliz óptico. Va a estar compuesta por una monocapa de células cúbicas. Va a tener un interior vacío, como vemos acá, y va a tener un diámetro aproximadamente de 0.2 milímetros. Entonces hemos visto que esta invaginación de ambas estructuras se da de manera conjunta y hemos dicho que se da gracias a la expresión genética y secreción de factores de crecimiento.
Sin embargo, también como vemos en esta imagen, en la región superior esto sería el ectodermo superficial y en la región posterior parcialmente se ve lo que es el neuroectodermo, ¿no? Vemos cómo entre estas dos estructuras se van a formar unos pequeños puentes que se ven mejor en la imagen de acá, unas uniones temporales que van a ayudar a que esta invaginación se haga de manera paralela y de manera también simétrica, ¿no? Asimismo, hemos mencionado que para que el ectodermo superficial se transforme e inicie su desarrollo a formar la placoda del cristalino, va a haber una expresión de genes. Tenemos que el gen principal va a venir a ser el PAC6. El PAC6 pertenece a una familia de genes comandantes. Este PAC6 lo que va a hacer es dirigir la expresión de otros genes, ¿no? Y en primer lugar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a establecer un campo ocular. Como vemos acá, a nivel del ectodermo, va a establecer un campo ocular único, como ya lo he mencionado el día de ayer, y posteriormente el gen SHH va a intervenir en esta región para que el campo ocular se separe en dos y se puedan formar dos estructuras oculares. Entonces tenemos que el PAC6 va a tener un rol bastante importante. Se va a expresar al nivel del ectodermo superficial y a su vez va a estimular la expresión de otros genes, tales como el SOX2 y la proteína LMAF. También hemos mencionado que el ectodermo superficial tiene gran relación con lo que es el cáliz óptico y como vemos acá, el ectodermo superficial secreta factores de crecimiento que van a influir sobre la vesícula óptica, futura formadora del cáliz óptico. Asimismo, el cáliz óptico, como vemos acá, va a expresar también genes y proteínas, entre ellas, como vemos acá, el BMP4. El BMP4 va a influir también para que se expresen estos dos genes de acá y se pueda llevar a cabo de manera correcta el desarrollo del cristalino. Asimismo, estos genes que se ven encerrados aquí van a contribuir a la aparición de otros genes como el SIX3, el FOXC3 y el PROX1, los cuales van a intervenir también en el desarrollo, por ejemplo, de las fibras del cristalino. Es así que estos genes van a aparecer en una secuencia ordenada de pasos y van a ser muy importantes para el correcto desarrollo. Acá, por ejemplo, tenemos un corte histológico en el cual se presenta en la columna del extremo izquierdo un grupo control, es decir, un individuo sano, mientras que las tres columnas de la derecha vendrían a ser aquellos que tienen una mutación, en este caso del SIX3. Vemos como en una etapa temprana, hacia los 27 a 29 días, tenemos que en un individuo sano se va a producir el engrosamiento normal, que es la placoda cristaliniana, la cual, como vemos acá, ya se está invaginando. Mientras que en aquellos que presentan mutaciones, tenemos un engrosamiento, pero sin invaginación, un engrosamiento parcial, y acá pues no se ha desarrollado nada, y además vemos que se asocia a una alteración del cáliz óptico. También tenemos que en etapas posteriores del desarrollo, hacia aproximadamente los 3 días, ya se debería haber formado la vesícula cristaliniana y sus células se empiezan a diferenciar. Y esta se encuentra dentro de lo que es el cáliz óptico. Mientras que vemos aquí en aquellos individuos mutantes que el cristalino no conserva la forma como lo vemos en el control. Aquí, por ejemplo, lo vemos también mucho más pequeño con un cáliz óptico anómalo y en este caso incluso no se ha formado el cristalino. Entonces vamos a tener que la mutación en un solo gen puede ocasionar diversos patrones de diferente severidad. Entonces esto se va a llevar a cabo debido a interrelaciones muy complejas. Así tenemos que, por ejemplo, alguna alteración de estos genes que hemos mencionado, ya sea el PAC6, también incluyen al SOX2, al SIX3, pueden ocasionar que no se diferencie el ectodermo superficial y por ende que no se desarrolle el cristalino, lo que se conoce como una faquia, en este caso sería congénita. Tenemos dos tipos, uno que es la primaria y otro es la secundaria. En este caso nos interesaría más que nada la de tipo primaria, en la cual no se forma la
placoa del cristalino. Y como voy a mencionar, estos genes no solamente participan en el desarrollo del cristalino. Vemos que el PAC6 influye en determinar lo que es el campo ocular y también va a influir en otras estructuras, como ya hemos visto, como lo es el cáliz óptico. Entonces, la afasia congénita va a venir acompañada de otras alteraciones generales a nivel del globo ocular. Vemos, por ejemplo, en la imagen como en este paciente tiene en el lado derecho una anoftalmia, mientras que en el lado izquierdo una microftalmia, ¿no? Es decir, va a conllevar anomalías generales a nivel del globo ocular. Entonces, habíamos quedado que se había formado ya la vesícula del cristalino hacia los 33 días, conformada por una monocapa de células cúbicas, ¿verdad? Estas células se van a dividir en una región anterior y en una región posterior. En la región posterior, las células hacia los 35 días van a empezar a cambiar su forma, van a empezar a diferenciarse como vemos en esta imagen. Sus bases van a quedar unidos a la membrana basal, que es la que va a conformar posteriormente la cápsula del cristalino. Mientras que los ápices van a migrar hacia el centro y van a ir obliterando la cavidad de la vesícula hasta llegar a completarla de manera total. A estas fibras que vienen o que se originan a partir de las células posteriores se les denomina fibras lenticulares primarias. Y ellas, cuando completan su desarrollo, van a formar lo que es el núcleo embrionario hacia los 40 días del desarrollo. Tenemos también que posteriormente estas fibras no van a quedar así, sino que van a ir perdiendo núcleo y organelas, y esto va a ayudar a posteriormente en la etapa adulta mantener lo que es la transparencia del cristalino. Tenemos aquí una imagen de microscopía electrónica que es para observar la estrecha relación que tiene el cristalino o el cristalino en desarrollo con otras estructuras, ¿no? Vemos el ectodermo superficial, que en este caso recién se está invaginando, mientras que acá vemos ya la vesícula cristaliniana completa, y la cual se encuentra dentro de esta cavidad formada por el cáliz óptico. Como vemos acá, este se encuentra en contacto más que nada con la región posterior y la región ecuatorial. Casi no tiene contacto con la región anterior, y esto va a ser muy importante debido a que, como ya hemos mencionado, el cáliz óptico, en este caso el neuroectodermo, va a secretar factores de crecimiento, los cuales van a influir a nivel de estas células posteriores y a nivel de las células ecuatoriales. Y acá tenemos en un corte histológico a menor aumento cómo es que se van a desarrollar las fibras lenticulares posteriores y cómo va a quedar su distribución. Vemos acá lo que es inicialmente lo que era la vesícula cristaliniana ya ocupada por el núcleo embrionario dentro de lo que es el neuroectodermo. Por aquí en este espacio blanco vemos el espacio subretiniano y pigmentado por la parte externa el epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Entonces vemos cómo en la región anterior ha preservado sus células, mientras que en la región posterior las células se han diferenciado, se han elongado y han distribuido sus núcleos de manera central. Y vemos que hay una mayor densidad nuclear en la región periférica y una menor densidad en la región central. Y esto se debe a que ya las fibras han ido perdiendo su núcleo. Y como ya hemos mencionado, ha habido una estrecha relación con el cáliz óptico para que este proceso de diferenciación se pueda presentar. Y vamos a ver aquí en esta imagen y comparemos con la anterior, cómo alteraciones a nivel de los factores de crecimiento van a ocasionar una mala diferenciación de las fibras lenticulares primarias. Tenemos principalmente que el cáliz óptico secreta el factor de crecimiento de fibroblastos y la proteína morfogénica ósea, los cuales van a actuar a nivel de las células epiteliales posteriores para que éstas abandonen el ciclo celular, es decir, dejen de tener la capacidad de reproducirse y empiecen a diferenciarse en fibras, ¿no? Entonces vemos acá en este control, en este individuo sano, que ya se están disponiendo los núcleos en una región arqueada y yendo hacia la parte central.
Mientras que en esta mutación del gen del factor de crecimiento de fibroblastos, vemos cómo casi no se evidencian núcleos y vemos que aún persisten células en la región posterior. Y aquí, en etapas más tardías, vemos como ya hay una gran densidad nuclear, mientras que en el individuo mutante conserva la monocapa de células y no hay prácticamente una diferenciación de las células epiteliales posteriores. Entonces vemos cómo es importante la influencia de la neuroretina en el desarrollo del cristalino. Entonces, habíamos quedado en que se forma el núcleo embrionario, el cual va a ir perdiendo los núcleos de las fibras que lo han conformado, y mientras que se va a preservar el epitelio anterior, como ya habíamos dicho. Ahora, también habíamos mencionado que el cáliz óptico se encuentra en contacto con las células principalmente a nivel ecuatorial, y estos factores de crecimiento van a actuar a nivel de estas células fomentando su división. Es decir, en las células posteriores van a tener una acción y en las células ecuatoriales y anteriores van a tener otra acción diferente o contraria. Entonces van a estimular que estas células se dividan. Asimismo vemos y observamos que estas han preservado sus núcleos y sus organelas, los cuales les va a dar la capacidad de producir, de ser activas metabólicamente y sobre todo a nivel ecuatorial, activas mitóticamente, ya que el mayor contacto o la mayor secreción de factores de crecimiento se va a dar a este nivel. Entonces, a esta zona que está cercana al ecuador se le va a denominar zona germinativa, y estas células se van a empezar a dividir y luego diferenciar. Como vemos acá, sus células van a empezar a sufrir una elongación en forma arqueada y se van a depositar en capas unas sobre otras. A estas se les van a denominar fibras lenticulares secundarias, que son las que provienen de la actividad mitótica de las células de la zona germinativa. Y vemos cómo conforme van avanzando en profundidad, van a ir perdiendo tanto el núcleo como las organelas, y esto va a conllevar a mantener la transparencia cristaliniana. Entonces, a estas fibras lenticulares secundarias que se han formado, en grupo, en conjunto, se les va a denominar o van a conformar lo que es el núcleo fetal. Como vemos aquí, estas células van a ir avanzando en crecimiento y se van a encontrar en algún momento con su contraparte ecuatorial. Van a unir sus membranas y van a formar lo que denominamos suturas, ¿no? Entonces vamos a tener que a nivel del núcleo fetal, estas suturas tienen una forma característica, ¿no? En la parte anterior van a formar una Y, mientras que en la parte posterior van a formar una Y invertida, similar al logo del Mercedes-Benz, como vemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando hay una alteración, por ejemplo, de las fibras lenticulares secundarias? Voy a retroceder para que veamos acá que inicialmente el cristalino tiene una forma esférica, ¿verdad? Pero cuando uno es adulto, el cristalino va teniendo o va conformándose de manera un poco más aplanada, y esto se debe al depósito continuo de fibras lenticulares secundarias, los cuales van a hacer que el cristalino aumente de tamaño y también cambie de forma. Entonces, ¿qué pasa cuando se altera este desarrollo de fibras secundarias? El cristalino no va a aplanarse o va a aplanarse de manera alterada, y además de ello, no va a crecer, es decir, va a quedar un poco más pequeño. Entonces, a este efecto se le denomina microesferofaquia, en la cual el cristalino, al ser más esférico, va a ocasionar lo que es una miopía lenticular. Y asimismo, al ser más pequeño, este va a tender a luxarse, y si lo hace en la región anterior, ocluye el agujero pupilar y puede ocasionar, por ejemplo, un glaucoma secundario. Esta alteración puede presentarse aislada o asociada a otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo el síndrome de Weimar-Chesaning, el cual es una alteración autosómica recesiva y se asocia, por ejemplo, a alteraciones esqueléticas, como vemos aquí al nivel de las manos.
Entonces ya hemos visto cómo es que se desarrolla el cristalino y cómo es que va cambiando la morfología de sus células y bajo la influencia de qué factores están. Entonces ahora vamos a ver que el cristalino durante la etapa prenatal va a tener una vasculatura, la cual se denomina túnica vasculosa lentis. Y sabemos que el cristalino en la etapa adulta o postnatal es avascular, debido a que requiere conservar su transparencia. Sin embargo, como es avascular, se nutre tanto del humor acuoso como del vitrio. Va a intercambiar iones y metabolitos con estas dos estructuras. Pero en la etapa prenatal, tanto el humor acuoso como el vitrio no han desarrollado totalmente, entonces no pueden suplementar al cristalino como lo requiere para su desarrollo. Es por ello que requiere estar vascularizado. Estos vasos del cristalino en la región posterior van a venir de la arteria hialoidea. Ven la arteria hialoidea como viene y se ramifica hasta el ecuador, ¿no? En el ecuador estos vasos hialoideos se van a anastomosar con otra red de vasos que van a provenir de la membrana pupilar anterior. La membrana pupilar anterior va a estar abastecida por las arterias coroideas largas posteriores que vienen desde la región posterior. Como vemos acá, llegan y nutren a la membrana pupilar anterior y se van a anastomosar con los vasos de la arteria hialoidea a nivel ecuatorial. Este inicio de vasculatura va a ser a las 5 semanas. Sin embargo, como vemos en la imagen siguiente, va a alcanzar su máximo desarrollo hacia los 2 meses o 9 semanas. Y hacia los 4 meses va a iniciar su regresión, ya que como sabemos el cristalino debe permanecer avascular para conservar su transparencia. Y lo que va a regresionar es la región anterior, como vemos acá, principalmente, ya que la región posterior va a permanecer para desarrollar otras estructuras que en charlas posteriores se van a desarrollar. Y aquí tenemos el corte de un embrión de 20 semanas desde una vista posterior en la cual se ve el cristalino con una forma más o menos esférica y un rezago de los vasos hialoideos que aún están regresionados. Y en esta imagen de microscopía electrónica vemos al cristalino cómo está rodeado completamente casi por una red de vasos y vemos como pequeños puntos adheridos a los vasos, los cuales son los macrófagos perivasculares. Los macrófagos perivasculares se ha establecido que tienen un rol en la regresión de esta vasculatura hialoidea. ¿Y qué sucede? Alteraciones también en la regresión de la vasculatura de cristalino también van a conllevar a signos postnatales, como por ejemplo una persistencia o un rezago de los vasos hialoideos en la región posterior va a ocasionar o nos va a dar esta mancha que se denomina mancha de Mittendorf, que observamos aquí. Esa es una fotografía por lámpara de hendidura con técnica de retroiluminación. Y vemos cómo se observa una pequeña mancha, ¿no? Esto sería un rezago de los vasos hialoideos, el cual se dice que no tiene una mayor alteración sobre la agudeza visual. Y así como hay rezagos en la región posterior, también los hay en la región anterior, que van a depender de la membrana pupilar anterior. En este caso, vemos cómo quedan pequeños puntos, describen de color marrón, en forma de estrella y a los cuales se le denomina estrella epicapsular, que también se ha descrito que no ocasiona gran alteración de lo que es la agudeza visual. Bien, ahora ya hemos visto la parte macro de lo que es el cristalino y cómo se han desarrollado sus estructuras. Sin embargo, también sabemos que una parte muy importante del cristalino son las proteínas. Se considera la región del cuerpo o una de las regiones del cuerpo con mayor concentración de proteínas. Y vamos a ver que pueden ser de varios tipos, sin embargo, el 90% lo representan lo que son las cristalinas, las cuales corresponden a aquellas que son solubles en agua. Y tenemos dos grandes grupos, ¿no? Las alfa cristalinas y las beta gamma cristalinas.
tenemos que los genes que van a codificar las alfa cristalinas se van a expresar desde que ya se está formando la placa cristaliniana, es decir, desde los 27 a 29 días del desarrollo. Y esto conlleva a que las alfa cristalinas estén presentes tanto en el epitelio como en las fibras que se van a desarrollar secundarias al epitelio. Mientras que las beta gamma cristalinas se van a expresar recién cuando se están formando las fibras. Por ello solamente van a estar presentes a este nivel y van a aparecer hacia los 33 días de desarrollo, que es más o menos cuando se inicia la formación de las fibras, ¿verdad? También tenemos otro tipo de proteínas que representan aproximadamente el 10%, entre las cuales tenemos proteínas del citoesqueleto y la proteína intrínseca mayor, que también van a ser importantes, y esto debido a que una alteración en cualquiera de los genes que codifican las proteínas que vemos acá van a ocasionar alteraciones también a nivel del cristalino, principalmente lo que se refiere a opacidades. Y que es lo que llamamos cataratas, y en este caso serían o corresponderían a cataratas congénitas. Sabemos que las cataratas congénitas incluyen una amplia gama de alteraciones. Pueden ser por alteraciones genéticas, pueden deberse a enfermedades sistémicas, principalmente metabólicas. En este caso solamente vamos a mencionar aquellas que se deben a alteraciones genéticas, es decir, a los genes que codifican estas proteínas que ya hemos mencionado. Entonces vemos acá cómo las cristalinas, incluso una misma tipo de cristalina tiene varios tipos de genes que la codifican, ¿no? Las alfa, las beta y las gamma. Y van a participar en la formación o en la generación de cataratas de diferente morfología, como vemos aquí. Es decir, la mutación de un tipo de cristalina va a conllevar a múltiples morfologías o puede ocasionar diferentes morfologías, mientras que una sola morfología, como vemos acá, puede obedecer a la alteración de varias proteínas. Entonces vemos que esto es bastante complejo en realidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos una correlación que se ha hecho un estudio en ratones con alteraciones genéticas, en los cuales se ha visto algunas o se ha creado algunas alteraciones y vemos cómo se corresponde con diversos patrones de cataratas, ¿no? Como por ejemplo las suturales, las cerúleas o totales. Ahora vamos a describir algunos de estos patrones y ver con qué tipo de alteraciones proteicas se relacionan, ¿no? Vemos acá, y este es un cuadro resumen de las proteínas que intervienen o de la alteración de qué proteínas van a intervenir para formar o para el desarrollo de las cataratas congénitas. Vamos a tener que, como ya hemos visto en el cuadro, el principal grupo van a ser las cristalinas, tanto las alfa como las beta gamma. Y en segundo lugar, ya vamos a tener el resto de las proteínas que corresponden a las proteínas del citoesqueleto, la proteína intrínseca mayor, y también mencionan algunos otros genes como el PITX3, el MAF y el HSF4, ¿no? Que también mencionan que estas alteraciones de estos genes también pueden conllevar a la formación de cataratas. Entonces, tenemos, por ejemplo, y se ha visto ahí en el cuadro, que un patrón son las cataratas suturales. Como ya hemos visto, a nivel del núcleo fetal, se van a formar suturas que son o hacen referencia a las uniones de las fibras, las cuales son en forma de Y. Entonces, justamente la opacidad va a tener esta forma y se va a deber, por ejemplo, a alteraciones de las beta-cristalinas o puede ser por alteraciones de la conexina o proteínas del citoesqueleto. Cualquiera de estas alteraciones va a poder dar este patrón en el cual se opacifica en forma de la sutura que se presenta a nivel del núcleo fetal, y en algunos casos mencionan que esta podría ser también un poco ramificada, pero se menciona que no altera en mayor medida la agudeza visual. Entonces vemos cómo diversas alteraciones pueden producir un solo patrón, ¿no? También se menciona lo que es la catarata cerúlea, en la cual, por ejemplo, tenemos principalmente lo que es alteración de las cristalinas y la cual se va a caracterizar por lesiones puntiformes de tipo blanco-azuladas dispersas en lo que es el cristalino, ¿no? Como vemos aquí en la imagen.
Otro patrón que también mencionan y que son frecuentes son las cataratas nucleares y lamelares, ¿no? Como vemos en la imagen acá, una catarata nuclear en la cual se afectan principalmente las cristalinas y de manera secundaria también se pueden afectar proteínas del citoesqueleto, ¿no? En este caso puede dar un patrón nuclear o también pueden dar un patrón lamelar, como vemos acá en la imagen, en la cual solo se va a afectar una región de las fibras, ¿no? Y va a tener una forma de anillo con un centro claro y una periferia también clara, y que van a constituir las más frecuentes, o el patrón morfológico más frecuente. Otro patrón que también lo menciona es, por ejemplo, las cataratas polares. Como vemos acá, principalmente son las alteraciones de las cristalinas, las cuales van a ocasionar diversos patrones morfológicos de las cataratas congénitas y, como su nombre lo dice, estas cataratas se van a poder ubicar tanto en el polo anterior como en el polo posterior, ¿no? Siendo el polo posterior el que más afecta la agudeza visual. Y finalmente, para hablar acerca del desarrollo o de la influencia de las zónulas, en este caso, si bien es cierto, propiamente no forman parte del cristalino, las alteraciones de las zónulas van a conllevar así alteraciones visibles del cristalino, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Entonces, tenemos que las zónulas van a estar compuestas principalmente de fibrilina. La bibliografía en realidad no es muy clara acerca de la producción o el desarrollo de las zónulas. En algunos casos mencionan que el cuerpo ciliar inicia la secreción de fibrilina y es el principal abastecedor de fibrilina para las zónulas, mientras que en otros casos mencionan a las zónulas como material para formar lo que es el vitrio terciario. Entonces, en general, vamos a tener que las zónulas van a estar compuestas principalmente de fibrilina y que una alteración, por ejemplo, a nivel del cuerpo ciliar o a nivel de la fibrilina pueden ocasionar alteraciones y estas de manera secundaria llevar a alteraciones del cristalino. Entonces, en esta primera imagen, vemos acá que hay un defecto en el cristalino, ¿no? Principalmente es inferior y lo más frecuente es que sea inferonasal y a los cuales los libros lo denominan como coloboma del cristalino, así lo denomina el libro de la academia. Sin embargo, sabemos que coloboma hace referencia a un mal cierre de la fisura coroidea, como ya van a detallar en exposiciones posteriores, y esto en realidad no afecta de manera directa el desarrollo del cristalino, sino que al haber una alteración del cuerpo ciliar, de manera secundaria se van a afectar las zónulas de esta región, y esto va a evitar que no se anclen a la periferia del cristalino. Va a ocasionar una falta de tracción y por ende una retracción de esta zona localizada y un defecto al que denominan coloboma, ¿no? Y otra alteración también que podemos observar es un cristalino en un lugar que no le corresponde, a lo cual le denominan ectopia del cristalino. Y esto se debe a una mala formación de las zónulas. Por ejemplo, tenemos que en el síndrome de Marfan, en el cual está alterada la fibrilina, va a haber una debilidad zonular regional. Entonces, esto va a ocasionar que el cristalino no se encuentre en su lugar. Sabemos que las zónulas se anclan a la periferia del cristalino y lo mantienen en su lugar, ¿no? Sin embargo, cuando hay un defecto, puede ocasionar esto, que en este caso sería una subluxación. Y entonces, bueno, eso era con respecto a la charla. Entonces, vamos aquí a describir algunas conclusiones. En primer lugar, tenemos que el cristalino se forma, como ya hemos dicho, del ectodermo superficial, y esto va a notarse o se va a ser evidente a través del engrosamiento, que es la placoa cristaliniana, la cual se forma a los 27 días y que está determinado principalmente debido a la expresión del PAC6, el cual se expresa a nivel del ectodermo superficial, y que una de las alteraciones que puede ocasionar a este nivel puede ser la faquia congénita, la cual viene asociada o acompañada de otros defectos oculares, ¿no? Como ya hemos visto, ya que el gen actúa a nivel de varias estructuras.
También tenemos que las células epiteliales posteriores se diferencian en fibras lenticulares primarias y conforman, como ya has visto, el núcleo embrionario. Mientras que las células epiteliales anteriores van a producir las fibras lenticulares secundarias y esta producción se va a dar de manera continua, a diferencia de las posteriores, las cuales no tienen esa capacidad, ¿no?, de mitosis. Y una alteración, por ejemplo, a este nivel es la microesferofagia, que ya hemos explicado cómo se desarrolla. También tenemos que durante el desarrollo hemos visto que el cristalino tiene una vasculatura, lo cual en la etapa adulta no se presenta. Y esta inicia su regresión hacia el 4º mes para que al nacimiento ya esté el cristalino libre de vasos. Alteraciones que hemos visto a este nivel es, por ejemplo, en la región posterior la mancha de Mittendorf y en la región anterior la estrella epicapsular. También hemos visto que las alteraciones de las proteínas que conforman el cristalino, principalmente lo que son las cristalinas, que ya hemos visto que generan varios patrones de cataratas, la alteración de un solo gen puede ocasionar diversas morfologías, mientras que una sola morfología puede ocasionar por alteración de diversos genes, ¿no? Y finalmente tenemos que, a pesar de que la zonula no forma parte propiamente del cristalino, los defectos zonulares también causan alteraciones visibles a nivel de cristalino, como ya lo mencioné, por ejemplo, el coloboma y la ectopia del cristalino. Y eso sería todo. Muchas gracias, Claudia. Una excelente exposición, bastante clara. Como ya coloqué en el chat, pueden ir dejando sus dudas o de repente si es que tienen algún aporte para hacerlo, pueden ir haciendo. O en todo caso ya pasaríamos a la resolución del formulario para que puedan ir Acá. ¿Se ve la pantalla? No. No todavía. No, a ver. Ya. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, ahora sí, solo ya en presentación. Ya, entonces vamos a resolver las preguntas del cuestionario y voy a pedir por favor que si alguna de mis compañeras quisiera participar en resolver la primera pregunta, puede activar su audio. Buenas noches. Dice, ¿de qué capa embrionaria deriva el cristalino del ectodermo superficial? Sí, está bien. Hemos visto ya varias veces, hemos mencionado ya que que el cristalino deriva a partir del ectodermo superficial, a partir de un engrosamiento que es la placoa cristaliniana. La siguiente pregunta. Buenas noches. La pregunta dice, ¿qué estructura tiene mayor interrelación con el ectodermo superficial durante la etapa prenatal? Y la respuesta es la C, vesícula óptica. Sí, está bien. Hemos visto ya que la vesícula óptica que va a conformar el cáliz óptico va a secretar múltiples factores de crecimiento y proteínas para favorecer el desarrollo del cristalino, y asimismo el ectodermo superficial que forma el cristalino va a secretar factores de crecimiento para que la vesícula óptica se pueda diferenciar. La tercera pregunta. La pregunta 3, ¿cuál es el gen que se expresa en el ectodermo superficial para su diferenciación y comanda la expresión de otros genes? Sería el gen PAC6. Sí, está bien.
como ya hemos visto, el gen PAC6 describe en algunas bibliografías que sí es el primero que se expresa a nivel del ectodermo superficial y es el que va a comandar la expresión de otros genes. Es un gen denominado gen mayor y, como vemos, va a participar en el desarrollo de varias estructuras a nivel del ojo. La cuarta pregunta. Buenas noches. Proteínas cuyas mutaciones causan en mayor proporción cataratas congénitas, las cristalinas. Sí, está bien. Hemos visto ya que, si bien es cierto, hay varias proteínas que conforman el cristalino, las de mayor proporción son las cristalinas y son las que, son sus mutaciones las que van a causar en mayor proporción de cataratas congénitas, ¿no? En los diferentes patrones que ya hemos descrito en la exposición. Y la última pregunta. Buenas noches. La pregunta dice, ¿la estrella epicapsular se forma debido a, sería la respuesta, rezagos de la vasculatura anterior del cristalino? Sí, está bien. Hemos descrito ya que el cristalino es vascularizado en etapas prenatales y que esta vasculatura va a desaparecer. Sin embargo, puede dejar algunos rezagos tanto en la parte anterior como posterior. En el caso del anterior sería la estrella epicapsular, mientras que en la región posterior sería la mancha de Mittendorf, ¿no? Y esas serían todas las preguntas. Muchas gracias, Claudia. No sé si, bueno, no veo ninguna pregunta en el chat, solo felicitaciones por tu presentación. No sé si el doctor Ruiz de repente quiere hacer algún comentario, o el doctor Muro. Bueno, sí, sí, quería felicitar a la doctora Claudia Soto, una brillante exposición y muy bien hecha, ¿no? Le estuvimos revisando hace unos días y ha hecho una correcta correlación con las cataratas congénitas que existen. Y bueno, y de hecho que este es un tema, en verdad yo lo veo después de mucho tiempo, revisé nuevamente esto, y me pareció muy interesante, sobre todo porque, bueno, esto, bueno, nos habla de los tipos de catarata, como, o sea, que se presentan, sobre todo las congénitas, ¿no? Pero también uno puede hacer correlación con las de los adultos. Y hay que tener presente, acá hay dos cosas importantes, ¿no? La disposición de las fibras, cómo se van formando, y esto nos ayuda mucho en las técnicas quirúrgicas que uno emplea para cirugía de catarata, ¿no? Esos planos de clivaje, cuando uno usa las técnicas de facomulsificación, de shock vertical o shock horizontal, es debido a la disposición de estas fibras, ¿no? Las fibras como se van acumulando y uno por eso puede partir más fácilmente el núcleo, ¿no? Y también estas fibras secundarias son las que se acumulan a lo largo de la vida, ¿no? Siempre he dicho, o sea, siempre trato de comentar, por ejemplo, es diferente un paciente de 60 años que tiene una catarata nuclear y tiene las mismas características de un paciente de 80 años que tiene el mismo tipo, el mismo color de catarata. Es diferente porque, de todas maneras, son 20 años más, que se han acumulado 20 años más de fibras secundarias, y esa catarata va a ser más dura. O sea, por más que parezca de igual características, de igual color, de hecho que uno va a usar mayor energía, va a poner probablemente piedra mayor mayor pérdida de células endoteliales, entonces uno tiene que tener presente esto, ¿no? La embriología nos ayuda mucho, sobre todo para este tipo de decidir algunos tipos de cirugía también, ¿no? Bueno, entonces, uno puede sacar ciertas conclusiones con la charla de la doctora, ¿no? Me gustó mucho su charla, doctora, ha sido muy buena. No sé si Pedro quiere hacer un comentario. No, también felicitar a Claudia por la exposición. En realidad se ha entendido perfectamente y nos estimula también a seguir revisando, verla nuevamente, seguir revisando estos temas para entender más qué es lo que está pasando. Sobre todo que siempre los pacientes nos van a preguntar ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué mi hijo no desarrolló normalmente? Y podemos encontrar pues, una respuesta en esos casos, ¿no? A futuro seguro que esto acá va a poder tener otro tipo de intervención ya a nivel genético, ¿no? Pero eso solamente el tiempo lo dirá. Pero por lo menos ya estamos comprendiendo un poco más todas estas señales, ¿no? Obligadas para la formación, y eso lo vimos ayer y hoy día lo continuamos viendo. Y bueno,
para muchos de nosotros es algo pues bastante novedoso, ¿no? No lo vimos nosotros cuando llevamos pues los cursos de embriología, esos conceptos todavía no se conocían. Entonces, 20 años por lo menos, Pedro, son 20 años más o menos. No existía. no, es muy interesante y la verdad pues incluso en el libro mismo de la academia no está tan detallado todas estas cosas, ¿no? Las doctoras han hecho una revisión exhaustiva. Probablemente hay conceptos que ellas sí lo conocen desde pregrado, ¿no? Y eso les ha facilitado el poder lograr este tipo de revisión. Y felicitarla. Yo no sé, o sea, en realidad ya para buscar alguna alteración específica habría que hacer una búsqueda, ¿no? En cada uno de los casos, ¿no? Como dijo Claudia, un solo gen te puede expresar diferentes condiciones, como que una condición puede ser expresada por diversos genes también, ¿no? Eso es lo que habría que tener en mente. Bueno, felicitarlas y gracias también, Daniela, por la moderación y Jorge por todas las coordinaciones de estos días. Pero sería interesante saber si los que operan, bueno, catarata congénita piden algún tipo de estudio genético, ¿no? O sea, sobre todo para los hijos que siguen, ¿no? Pero es el primer hijo mayor con catarata congénita, probablemente pues, pedirán un estudio genético. Bueno, no sé si de protocolo pedirán eso, ¿no? O en otros países se pide habitualmente estudios genéticos para determinar si los próximos hijos pueden salir con este tipo de alteración. Bueno, sería una pregunta para los oftalmólogos pediatras, ¿no? Que operan catarata congénita, ¿no? No sé si podrían, a ver si estará por ahí o quién podría responder eso, si se hace algún tipo de estudio acá en el Perú. Ya. Sí lo veo a Abelito ahí. Si gusta, puedes activar tu micrófono, Abelito. Ya lo activó, creo. Ahí está. Hola, buenas noches. Sí, antes que nada, para felicitar a la doctora Claudia por una excelente exposición. En realidad, respecto a la pregunta de Jorge, los estudios genéticos solo se hacen con fines de investigación. El único país del mundo que lo está haciendo, diríamos, de manera un poco más extensa para ampliar, diríamos, el conocimiento de eso es el Reino Unido. Y justo hay un estudio que fue publicado, si no me equivoco, hace 3 años y es diríamos, el estudio que tiene mayor número de casos, pero no es una cosa que se haga, diríamos, de manera rutinaria. Entiendo que seguramente con el tiempo esto va a ser más accesible, ¿correcto? Pero ahora fundamentalmente pasa por un tema de investigación. De manera tal que cuando hacemos el enfoque del diagnóstico y de la evaluación de estos casos de catarata congénita en general, no hacemos, diríamos, ningún estudio genético, porque como repito, no está eso al alcance de la evaluación clínica. Tu resolver nuestra consulta. No sé si alguien más quisiera... El doctor Eduardo Ventusilla comenta sobre, en caso de las distrofias retinianas, se puede pedir un bioexoma clínico, ¿no? Me imagino que es un estudio genético. Como Claudia estaba bastante relacionada con la vesícula óptica, tal vez en esa área se pueda pedir este tipo de exámenes, ¿no? Bueno, no he leído. Bueno, o sea, básicamente he hablado de la interrelación, pero ya las distrofias retinianas, imagino que tienen otro origen, ¿no? No necesariamente con el cristalino. Si bien es cierto, sí, los factores de crecimiento estimulan, en primer lugar, uno para que se forme la neuroretina y el otro el epitelio pigmentario, pero no sé si es que se hace un estudio de tipo genético para ver si es que puede haber alguna alteración, ¿no? Está pidiendo que se le active el micrófono, el doctor Ventusilla. Sí, puede reactivarlo. Puede activarlo solo. Daniela, buenas noches. Doctor Muro, doctor Rick, buenas noches. Claro, bueno, claro. en el caso que presentamos para lo que fue el concurso de Chile de distrofias retinianas con el doctor Dueñas, hemos podido pedir un mapeo genético que se llama bioexoma clínico, que lo están sacando acá en BioRey, que es un laboratorio que manda a España.
En caso de distrofia retinal, no sé si de repente se podría pedir también para caso de catarata congénita o alguna otra malformación que sea de segmento anterior, ¿no? Sería un estudio muy útil. Ahora, el costo sí es un poquito elevado, pero sí es un mapeo genético de aproximadamente 2.600 genes. ¿Y cuánto está costando? El costo, 2.500 euros promedio. Claro. $1 por gen. Un poco más de Sí, dólar, es poco un más de dólar. paquete completo. No, pues más IGB. $3.000 más. Promedio, es bien caro. Sí. Claro, sí, claro. Bueno, sí, bueno, sería interesante, bueno, sí, obviamente sería interesante para saber si es que eso se transmite, ¿no? El problema es para los hijos que siguen, ¿no? Bueno, y para determinar exactamente cuál es qué tipo de gen está afectado, ¿no? Bueno, el costo-beneficio en la actualidad no creo que sea, no es conveniente para acá, para nuestra realidad, ¿no? Bueno, no sé. Más que todo como por fines académicos, ¿no? De investigación, claro, para alguna publicación, tal vez un caso interesante. Ah, claro. Bueno, sí, ¿no? Para una publicación sí podría ser. Cuando se toque la parte de la embriología de retina, que seguro vamos a querer también que se toque algo de la parte genética, te vamos a pedir que asesores por ahí, Eduardo. Que muestre el examen. Que muestre encantado. El examen. Tienes información valiosa. Creo que ya no hay más aportes. Siguen las felicitaciones para la doctora. Creo que ya eso sería todo. Voy a compartir el tema. ¿Se ve la pantalla? Sí. El tema del día de mañana. Bueno, mañana va a ser una modalidad distinta. El tema a tratar va a ser la introducción a la óptica y refracción. La exposición lo va a desarrollar una de nuestras residentes de primer año. Va a ser un sorteo según lo que me han contado. Y les va a asesorar el doctor Felipe Torres, ¿no? Entonces va a ser un tema muy interesante, así que todos están cordialmente invitados para el día de mañana a las 8 de la noche. ¿Y todavía no saben qué ibas a poner mañana? A último, No. mañana. Mañana se sortea, mañana saben quién va a exponer. La modalidad es que todas estudien y que... Están preparadas. Un rato antes. Interesante. Sí. Bueno. Eso va a obligar a que todas lean. Sí. Así es. Y el público también puede salir alguien, ¿no? Bueno, gracias por la interesante charla de hoy día. Sí, bueno, sí, muchas gracias, ¿verdad? Doctora Claudia Soto y la doctora Daniela Torres por su moderación, y a ti, Pedro, por invitarnos a participar en esta charla. Seguimos aprendiendo. Chao, hasta mañana, entonces. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctores. Siempre que nos acompaña. Gracias.